Hola a todos, un cordial saludo. Mi nombre es Deimar Martínez y junto con mis compañeros vamos a explicar lo que sería la tarea 3 de microbiología, que consistía en analizar la interacción suelo-microorganismo-planta. Bueno, nuestro grupo está conformado por Elizabeth Garnica, Néstor Costo y quien les habla Deimar Martínez. Entonces, prosiguiendo, la pregunta número uno dice, ¿cómo es el proceso de formación de nódulos para la mayoría de las rizobias? Eh, lo primero que hay que tener en cuenta es que los rizobios son bacterias que se encuentran en el suelo, son bacterias fijadoras de nitrógeno. Estas pueden hacer simbiosis con plantas leguminosas para de esta manera obtener tanto beneficios para ellos y también trae beneficios obviamente para las plantas, como lo es ayudarle a fijar nitrógeno. Entonces, el proceso de formación de nódulos se da por unos pasos que consiste primero que todo en el reconocimiento, que entonces la planta envía unas señales quimicatractantes que, como lo son los flavonoides en la mayoría de los casos, y dichas señales atraen a a las bacterias rizobias que entonces empiezan como a observar en qué parte de la raíz pueden empezar la infección. Entonces, cuando ya determinan dónde van a hacer la infección, empieza con, con la etapa que sería la unión de rizobios por los pelos radicales. Que entonces, ¿en qué consiste? Esto para la etapa 2 empieza a hacer la infección, los, los rizobios empiezan a infectar los pelos radiculares, que entonces se vería el primer cambio notable, que es cuando los pelos se encrespan un poco. Después de que estas empiezan a herirse, entonces empiezan a penetrar hacia adentro por medio de lo que serían tubos o más bien son como hebras, bueno, tubos o hebras de infección. Dichos tubos y hebras conllevan a los rizobios, a estas bacterias, a adentrarse más y más hasta llegar a la corteza de la raíz o el meristemo nodular, que es donde se va a dar el crecimiento del nódulo. Ya cuando llegan a dicho lugar, entonces, pues los rizobios se separan, sí, se diferencian entre ellos, se diferencian en bacteroides. O sea, ya quitan lo que sería el tubo y se diferencian en bacteroides, como son acá. Hay que recordar que los bacteroides son los que ayudan, son las bacterias especializadas en proporcionar el nitrógeno. Entonces, estos bacteroides dan lugar a lo que se llama el simbiosoma, que es donde ocurre la fijación del nitrógeno. Algo que hay que saber es el por qué, o sea, una pregunta es el por qué se miran como si fueran verdad nódulos, o sea, nódulos en la raíz, por qué se miran esos brotes. Entonces, esto es muy sencillo. Cuando ya las bacterias a, llegan a la parte de la corteza de la raíz, estas empiezan como a hacer empiezan a hacer una continua división celular bacteriana que hace que se formen dichos nódulos. Entonces, así es como se forman los nódulos. Seguidamente, hay que resaltar los beneficios, cómo se benefician las plantas de estos nódulos en sus raíces. Bueno, los beneficios no son solo para las plantas, de los rizobios, la bacteria infectante y la planta, ambas son benéficas, ya que pues, la planta le brinda condiciones a las bacterias para que éstas puedan vivir y fijar el nitrógeno más fácilmente. Y a cambio de esto, entonces los rizobios eh, le brindan a la planta nutrientes nitrogenados, o sea, le ayudan a fijar el nitrógeno atmosférico para que de esta manera puedan tener puedan tener lo necesario para su desarrollo sin necesidad de fertilizantes nitrogenados, que lo que hacen estos fertilizantes nitrogenados muchas veces es que pueden dañar el suelo y pueden afectar no solo el suelo, sino también ríos, cercas y todo eso. Entonces, los beneficios para la planta pues sería que le ayudan a fijar el nitrógeno. Esto también trae beneficios para el agricultor, ya que pues ayuda a a ahorrarse unos pesos para no comprar fertilizantes nitrogenados. Entonces, muchas gracias. Eso sería.
Cordial saludo, mi nombre es Néstor Arley Costos Salcedo. Pregunta 2. Teniendo en cuenta la simbiosis rizobio-leguminosas, explique gráficamente cómo se forma el simbiosoma y diga cuál es la importancia de este. ¿Sí? Esto se contempla en una serie de pasos de reconocimiento mutuo entre la planta y la bacteria, ¿sí? Como socios adecuados. Las bacterias secretan unos factores llamados NOD, la cual inducen la información por el cordón de infección. ¿Sí? Entonces, de ahí pasamos a la formación del sistema de simbiosoma. ¿Sí? Ahí, esta se forma evitando el contacto directo del citoplasma de la célula formando lo que es el simbiosoma. ¿Sí? En la fase 3 los rizobios se diferencian en bacteroides. ¿Sí? Entonces, la fase 4 los bacteroides son los que son capaces de fijar el nitrógeno. Entonces, la importancia de este sería que ellos son los que dan el inicio a la fijación biológica del nitrógeno, ayudando a que los suelos se mantengan eh, fertilizados sin la necesidad de, de utilizar algunos productos comprimidos y también generando menos impacto al suelo y ahorrando cierta cantidad de dinero. Continuando con la exposición de mis compañeros, vamos a hablar de las diferencias y semejanzas más importantes de las bacterias rizobias y las bacterias franquias. Iniciando, sería importante saber qué es una bacteria franquia. Una bacteria franquia es una bacteria filamentosa, fijadora de nitrógeno, que cuando vive en asociación con otras plantas o con algunas plantas, induce las raíces a formación de nódulos fijadores de nitrógeno. Bueno, las plantas que realizan este proceso o esta asociación simbiótica se llaman actinorrícicas, que normalmente son arbustos y árboles. Estos siempre habitan en diversos ecosistemas. En especial, se adaptan a condiciones extremas, a condiciones ambientales extremas, como por ejemplo, hablemos de suelos salinos, suelos pantanosos y hasta en los mismos ecosistemas o en los mismos ambientes polares. Ahora hablemos de las bacterias Rhizobium. ¿Qué son las bacterias Rhizobium? Son organismos de vida libre que habitan en la rizósfera y se alimentan de restos de organismos muertos. Las plantas que realizan la simbiosis o la asociación con estas bacterias rizobias normalmente son las leguminosas, en especial pues ya las son más conocidas y más fáciles de identificar como por lo menos las legumbres. Bueno, ¿cuál es el proceso que hace las bacterias Rhizobium en estas plantas? ¿Qué hacen? La bacteria Rhizobium lo que hace es fijar el nitrógeno del aire en la planta, formando así amoníaco, que este viene a servir como fertilizante para la planta. ¿Listo? Entonces, ahora sí ya vamos a hablar de las semejanzas y las diferencias entre las bacterias rizobias y las franquias. Bueno, una de las semejanzas más importantes, creería yo, que es, ¿cuál es? Que ambas son bacterias fijadoras de nitrógeno. Además, ambas forman nódulos, como lo podemos ver en las imágenes, y aparte, como ya lo habíamos dicho, ambas realizan una simbiosis con las plantas. Bueno, ahora continuamos con las diferencias, donde decimos que las bacterias rizobias fijan nitrógeno solo cuando la concentración del dióxido de carbono es baja, mientras que en las branquias fijan nitrógeno en concentraciones máximas de oxígeno. Otra sería que las bacterias rizobias tienen un crecimiento rápido, mientras que las branquias tienen un crecimiento lento, en especial en in vitro. Otra de las diferencias sería que las esporas de las bacterias rizobias son móviles, mientras que las esporas de las bacterias franqueas son inmóviles. Otra más sería que las bacterias rizobias sintetizan las proteínas, mientras que las franqueas convierten el nitrógeno atmosférico en amonio, como ya lo habíamos dicho. Bueno, además generan energía, las bacterias rizobias generan energía utilizando oxígeno, mientras que las franqueas generan energía sin necesidad de oxígeno. Y por último,
está que las bacterias rizobias afectan solo a las raíces de las leguminosas, mientras que las bacterias branquias afectan las raíces de diferentes plantas. Acá encontramos la bibliografía consultada y pues esto es todo por esta exposición. Muchísimas gracias por su atención.